Iglesia, el Señor les bendiga. Buenos días, salude a su vecino. Dígale, vecino, el Señor te bendiga. Que tengas una semana de cielos abiertos, que Dios te acompañe, que puedas hallar gracia y favor en este inicio de mes, pasado mañana ya en todo lo que hagas. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarle para que cierre sus ojitos. Vamos a orar y vamos a presentarle este tiempo a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Has sido bueno, nos has guardado, nos has acompañado. Tú estás con nosotros. Queremos presentar este tiempo y la palabra delante de ti. Qué honor, qué privilegio poder estar frente a ti para escuchar tu voz. Toda la gloria y la honra son tuyas. Solamente tú eres digno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, quiero que me acompañe, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, Reina Valera del 60. Si no lo tiene, en la pantalla también está el texto. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Tremendo. Creo que es una visión bastante fuerte. Que Dios un día te levante y te diga: quiero que mires algo, y cuando despiertes miras un valle de huesos secos. Es algo que confronta y algo que es espeluznante. Sin embargo, para contextualizarle un poco en qué momento de la historia se está contando Ezequiel 37, nos encontramos más o menos en el año 586 antes de Cristo, cuando el pueblo de Judá, o el reino del sur, fue invadido por el imperio de Babilonia. Los situaron, los conquistaron, y por ende fueron llevados al exilio, es decir, fueron trasladados al imperio babilónico. El templo de Dios, el que fue construido por Salomón con tantos detalles, se dice que nunca se ha podido construir algo igual de grandioso, de hermoso como fue el templo. Ese templo fue destruido. Los babilonios, o el ejército babilónico, destruyó el templo. Y no solamente destruye el templo, sino que también reciben un golpe devastador, tanto espiritual como nacional. Es decir, son sacados de su tierra prometida. No sé si usted recuerda, pero habían pasado muchas cosas para que el pueblo de Israel pudiera tener ese lugar donde los babilónicos los destruyeron o los mataron. Y llega el imperio babilónico y los mata. Algunos, a otros tantos, se los toma para ellos y los lleva con ellos a que sean esclavos en Babilonia. Pues justamente en el espacio de estar ya en el imperio babilónico, ya después de haber sido exiliados o haber vivido el exilio de su pueblo, en medio del destierro de la tan anhelada tierra prometida, Dios llama a un hombre. Y ese hombre era Ezequiel. Y no solamente lo llama, sino que le da un propósito, le da una visión. Una visión que revelaría la cruda condición de su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Judá, el pueblo de Dios. ¿Cuál fue la visión que tuvo Ezequiel? Inicialmente la leímos: un valle de huesos secos. Esto pareciera una figura exagerada, pareciera una figura dramática. Decir un valle de huesos secos es sinónimo de algo fatal,
de algo que está totalmente destruido. Sin embargo, no era tan exagerado como podríamos pensar. Lo que estaba viendo Ezequiel era la condición del pueblo. El pueblo estaba más que débil. El pueblo estaba más que sintiendo dolor por haber sido destruidos por los babilonios. El pueblo estaba muerto. Y no solamente muerto, sino que también estaba seco. Seco en el sentido espiritual. En ellos no estaba Dios de la misma forma. En el pueblo de Dios ya no había ese rastro de la vida ni el aliento de esperanza. Habían perdido totalmente la esperanza. En otras palabras, la visión que tiene Ezequiel es acorde a la condición de todos los integrantes del pueblo de Dios. Un pueblo que estaba seco y que estaba muerto, sin esperanza. Pero todo esto nos lleva a una pregunta que le invito que se haga conmigo, porque una nación instituida o creada por Dios, instituida y creada por Dios, una nación que escogió Dios como escogió al pueblo de Israel, que esté viviendo una situación tan triste, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una nación como es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que Dios lo llamó, que Dios lo levantó, que Dios lo pasó por el desierto, lo llevó a la tierra prometida, le mostró tantos prodigios y tantos milagros cuando pasaron el Mar Rojo, cuando vivenciaron tantas situaciones inexplicables humanamente, como el maná, como el no gastarse sus zapatos durante el desierto, como el darles tantas victorias cuando en número de soldados el pueblo de Israel era inferior y aún así Dios les daba la victoria. ¿Cómo es posible que una nación así esté pasando una situación tan triste? Una situación que refleje esa muerte, que refleje estar tan seco. Pues efectivamente había una razón de ser para que el pueblo de Dios estuviera en esa condición de valle de huesos secos, de muerte. Primero, había en ellos pecado oculto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, en el versículo 9 y el versículo 12, dice lo siguiente: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. El pueblo de Israel estaba viviendo pecado oculto. Creía que Dios solamente miraba algunos escenarios en la tierra, cuando por supuesto no es así. No es así que Dios mire solamente algunas cosas. Y este pecado oculto los había llevado a esa condición de derrota para ser conquistados por el imperio babilónico. Pero no solamente había pecado oculto dentro del pueblo, también había que no se arrepentían a pesar de las tantas advertencias de Dios. Y dice Jeremías capítulo 5 en la Biblia, en la versión Biblia libre: no tienen miedo de lo que puedo hacer, habla Dios, declara el Señor. ¿No creen que deberían temblar en mi presencia? Yo soy el que puso la orilla como límite del mar, un límite eterno que no puede cruzar. Las olas chocan contra ella, pero no pueden vencerla.
rugen, pero no pueden cruzar la barrera. Pero ustedes tienen una actitud obstinada y rebelde. Me han dejado y se han ido por su propia cuenta. No han pensado ni siquiera en decir: debemos apreciar al Señor, nuestro Dios, que envía las lluvias de otoño y primavera en el momento oportuno, que hace que podamos tener cosecha cada año. Tus malas acciones te han quitado estos beneficios, tus pecados te han privado de mis bendiciones. Dios seguía hablándoles. El escrito de Jeremías, todo el libro de Jeremías, es la antelación a lo que iba a vivir Ezequiel estando ya en el imperio babilónico. Es decir, Jeremías fue el encargado por Dios para advertir al pueblo de que si no se arrepentían de sus malas acciones iba a venir un juicio. Y ese juicio iba a ser que el imperio babilónico los iba a derrotar, los iba a conquistar, y no solamente eso, iba a destruir el tesoro tan valioso que tenían ellos, que era el templo de Dios. Sin embargo, aunque Dios seguía hablando, el corazón del pueblo de Israel se endureció. Fue de dura cerviz el corazón del pueblo de Dios. Y por supuesto, al endurecerse el corazón y al no atender el llamado de parte de Dios, seguían obstinadamente pecando. Y para nadie es un secreto, y si de pronto no lo sabes, el pago del pecado es la muerte, y por ende roba la bendición. Puede ser que en algunas áreas el pueblo pensare que estaba bien. Sin embargo, la bendición de Dios cuando está sobre alguien es de manera integral. Y por supuesto el pueblo no lo estaba viviendo así. Había muchos conflictos, problemas, desorden. Y ante la obstinada actitud del pueblo de Israel de escuchar advertencias a través de Jeremías y no atender ni hacer caso, se desconectó la voz del Señor, la voz de Dios de ellos. Tremendo. Tremendo, porque el pueblo de Israel, si usted nota hoy, existe. Si usted nota hoy se ve la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel. Un pueblo que en medio de una guerra interfiera otra persona, como fue la nación estadounidense, para atacar a quien los está atacando, demuestra. Por supuesto, ahora es otro contexto. No sé si usted miró, pero en estos días miraba una entrevista al presidente de Rusia, Putin, y le dijeron: usted no va a interferir en la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque dentro del contexto político, Irán es socio de Rusia. Y la respuesta de Putin fue sorprendente. Él dijo: yo no puedo atacar a Israel, porque en Israel hay más o menos 2 millones de judíos que nacieron aquí en Rusia. Por eso no lo puedo tocar, que ellos se encarguen de su situación. Ahora este es el tiempo, pero en el tiempo en que le estoy hablando, ellos no asimilaron ver todo lo que Dios les bendecía, les daba, les prosperaba, y aún así incurrieron en actos deshonrosos, y Dios en misericordia les trata de advertir de distintas formas. Sin embargo, ellos eran necios y seguían haciendo lo que tantas veces ya Dios les venía diciendo: cambia tu actitud, cambia tus acciones, cambia tu comportamiento. Y todo esto nos debe llevar a una pregunta como iglesia. Todo esto nos debe llevar a una pregunta como pueblo de Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. Dios nos hizo hijos a través de Jesús. Somos su pueblo,
coherederos con Cristo de todas las promesas. Y al ser pueblo de Dios, la vivencia que les acabo de contar de Ezequiel 37 nos debe llevar a una pregunta. ¿Qué podemos aprender de esta vivencia del pueblo de Israel? ¿Qué podemos aprender de la situación que vivió el pueblo de Israel? ¿Qué podríamos rescatar para nosotros? Para quizás entender circunstancias que estamos viviendo, donde en lugar de ver la bendición, miramos es a Dios lejos. O quizás donde hay áreas que por más que se trata de hacer, de buscar fórmulas, no se encuentra respuesta y por el contrario sigue todo en contravía. Quizás al preguntarnos qué podemos aprender de la vivencia del pueblo de Israel, mientras estuvo Jeremías hablándole, mientras estuvo después Ezequiel viendo su condición a causa de la obstinación, podríamos encontrar respuestas a muchas situaciones o a circunstancias que pueden venirse viviendo en la vida. Y todo esto me llevó a un pasaje confrontante. Proverbios capítulo 19, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Esto está delicado, porque el proverbista está diciendo que en muchas ocasiones no ha sido un trato, tampoco un proceso de Dios. Lo mal que ha estado pasando en algunas áreas de la vida, el proverbista está diciendo, hay cosas que estás viviendo no por proceso, no por trato, sino porque has sido necio cuando te he hablado y no has corregido, cuando te he mostrado y has omitido. Y entonces nace algo a lo cual nosotros como seres humanos, creería en nuestra naturaleza, le huimos, y es a la responsabilidad. Porque esto nos hace un llamado de ser responsables, responsables de nuestras acciones, responsables de nuestros actos, responsables de hacer un análisis hacia adentro, quitando la máscara del orgullo, quitando la máscara de ser bueno y mirándome desnudamente en mis actos, en donde puede Dios estar diciendo, basta ya, quiero que cambies, basta ya, quiero que sueltes. ¿Sabe? En primera instancia leíamos que había un pecado oculto en el pueblo de Israel. El pecado oculto son esas cosas que se practican cuando nadie ve. Son esas cosas que tratamos de hacer donde no haya ningún referente de Dios. Es decir, que no pueda haber un cristiano. Eso hay gente que lo puede hacer tanto oculto en su habitación como públicamente en un lugar donde nadie sepa que ni él es cristiano ni que se congrega en una iglesia. Y es que la práctica de pecado oculto, por ejemplo, el hombre que tiene su esposa o la mujer que tiene su esposo, pero se habla con el compañero del trabajo o con la compañera del trabajo cuando nadie le ve, o oculta los mensajes que envía a ella a un archivo o lo elimina. Eso es un pecado oculto. Eso es transgredir el deseo, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en cuanto a eso es que solamente nos deleitemos con nuestra pareja, con la que Él nos dio. Pero estamos pensando que afuera puede haber un mayor deleite y creer que mi esposa no me ve el WhatsApp
y creer que Dios tampoco lo revisa me lleva a un pecado oculto. El problema de todo esto es la relación con Dios, porque nos volvemos como un muerto viviente. Caemos en acciones que podrían ser hasta de sinónimo sinvergüenza, porque venimos, nos acercamos a Dios, oramos, leemos, congregamos, hasta ayunamos, pero creemos que eso que mi esposa no ve, que mi papá no ve, que mi familia no ve, eso que está ya guardadito, que tampoco Dios ve, eso está bien y Dios lo va a omitir. Quiero decirte que no. No es así. Cuando el corazón no es desnudo delante de Dios, la relación con Dios se enfría. Y cuando la relación con Dios está fría, todo lo oculto se justifica. No, es que mi esposa es muy cansona. No, es que ella parece una gotera. Ti, 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 ti. No, es que mi esposo nunca responde con nada. Harto, aburrido. Como decía alguien por ahí, aburrido. No, es que mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende, que soy joven y necesito estar en todo, poder hacer lo que quiera, desenvolverme en lo que quiera. Creer, no, a mí no me ve mi jefe, podemos sacar 1000 para acá y 2000 para allá. Sí, porque es que mi jefe tiene mucha plata y Dios me podría hacer un Robin Hood. Y caemos en actitudes así, en acciones así, donde incurrimos en hacer negocios no de manera justa, sino ventajosa. Nos aprovechamos de la necesidad de los demás y eso no es actuar con justicia. Una cosa es que haya malicia para los negocios. Y la malicia para los negocios hace parte del ser que no ha conocido a Dios. Cuando alguien conoce a Dios, sus negocios ya no contienen malicia. Dios cambia la malicia por astucia. Y es diferente ser astuto a ser malicioso. Y accionamos desde la malicia, pero no desde la astucia. Eso es un pecado oculto. Creemos que Dios no alcanza a mirarlo. Pero Proverbios capítulo 5, versículo 21 de la Nueva Versión Internacional dice: nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Todas nuestras sendas, todos los caminos son vistos por Dios y cada lugar de su vida está examinada por el Señor. Ahora, no solamente había pecado oculto. No sé si recuerdan que decíamos que no se arrepentían a pesar de las tantas advertencias que Dios les hacía. Dios seguía hablándoles, pero su corazón se endurecía. Y si pudiéramos tener una cámara, un video y poder darle replay, podríamos tener o caerse la cara de vergüenza. Porque seguramente muchas de las cosas que estamos hoy viviendo, ya Dios nos había dicho: no quiero que hagas eso, cambia esto o suelta eso. Pero fuimos obstinados o de pronto se cayó en la necedad y ahora se viven las consecuencias. Y podemos caer en mirar al cielo y decir, como en su momento pasó en el inicio, en el Edén: ¿y Dios dónde está? No, siempre Dios estuvo. El que se escondió fue Adán.
Adán fue el que se escondió de Dios, pero Dios siempre estuvo. Y así puede estar pasando en muchas áreas de la vida, donde reiteradamente por muchos domingos que te has sentado a escuchar la palabra, Dios te ha dado lecciones, te ha dado correcciones, cosas por trabajar, cosas por mejorar, pero hemos caído como cayó el pueblo de Israel, en ser obstinados. Y la obstinación es sinónimo de rebeldía. Y yo soy de los que pienso que la rebeldía no es mala cuando tiene una buena causa. Cuando hay una rebeldía con causa, vamos, yo voy. Es más, la persona que es muy rebelde en su ser interior aún no lo identifica, pero es un líder en potencia. Todo ser que es muy rebelde es un líder en potencia. Hay que formarle, hay que ayudarle. Pero nos lleva a la rebeldía. Ahora, revisándonos desde un corazón humilde, sencillo, desde un corazón donde no va a ponerse máscaras, y si pudiéramos reconocer si en nuestra vida quizás haya un pecado oculto, o si quizás no haya un pecado oculto, pero hemos sido obstinados a las lecciones y correcciones que Dios nos haya querido dar. Si podemos por un momento quitarnos el orgullo, el sentirnos buenos. Ayer estábamos en una funeraria con mi esposa porque falleció el hijo de una discípula, un muchacho de 21 años. Y al frente había otro velorio de un muchacho de 18 años. Estaban en una rumba y con mi esposa nos metimos allá a la funeraria y le dijimos a los muchachos, regálenos 2 minuticos, vamos a orar. Entonces le bajaron el volumen al bafle y con mi esposa oramos por ellos, les compartimos una palabra, les evangelizamos y después oramos por la familia, pero seguramente por la expresión de todos, todos eran buenos. Y el único bueno, ni siquiera Jesús. Maestro bueno, no, solo Dios. Si tomamos esa percepción de Jesús, entonces nos podríamos quitar el vestido del orgullo y poder mirar que sí venimos mal y que hay cosas que no han sido proceso, sino consecuencia de la obstinación, de la rebeldía o de hacer prácticas ocultas que deshonran a Dios. Pero le tengo una buena noticia. Dios es como los médicos. Cuando encuentra la patología, también da la medicina. Y Dios no juzga sin dar esperanza. Cuando Dios hace un juicio sobre el pueblo, lo hace con el ánimo de mostrar su condición y a su vez decirles, hay esperanza para que cambies. Y así fue para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando Ezequiel mira la condición del pueblo, que era un valle de huesos secos. Era Dios mostrando el juicio que estaban viviendo. Sin embargo, el verdadero deseo de Dios nunca fue dejar a su pueblo bajo una sentencia final. El deseo de Dios no es dejar a nadie bajo una sentencia final. Es decir, dejarte, ya pecaste, muérete en tu pecado. Vives y practicas cosas ocultas, entonces muere en maldición. No. No es el deseo de Dios hacer una sentencia final. El valle de los huesos secos que vio Ezequiel simboliza la condición de un pueblo destruido, sin vida. Sin embargo, también revelaba una verdad poderosa, y era que Dios no los había olvidado.
Hoy vengo a decirte de parte de Dios, Dios no te ha olvidado. Dios no te va a dejar en esa sentencia final. Si Dios está desnudando tu corazón, si Dios está mostrando las circunstancias, no lo está haciendo para dar una sentencia final. Lo está haciendo porque quiere cambiar tu condición, porque quiere mejorar, porque quiere llevarte a otro nivel. Porque seguramente tu estado marital no es el mejor, tu estado paternal no es el mejor, tus finanzas no es el mejor. Pero si atendemos como atendió en su momento Ezequiel el llamado de Dios, entonces podremos vivir lo que quiere Dios. Porque al momento de Ezequiel ver el valle de los huesos secos, Dios le dice, mira, ¿qué ves? Y él le dice un valle de huesos secos. Sin embargo, si bajamos un versículo más, en el versículo, 3 versículos más, en el versículo 4, dice la palabra, me dijo entonces, ¿quién? Dios a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos vamos a vivir? Oh, le quiero decir de parte de Dios que no vas a morir, vas a vivir. Dios va a cambiar tu interior. Dios va a hacer que brote desde tu interior un río de alabanza y de adoración. Tu esposa la mirarás como la más hermosa. Tus finanzas, aunque no sean las mejores, vas a tener satisfacción porque en Él lo tienes todo. Vas a descubrir la grandeza de Dios. Si aceptas, solamente si aceptas estos dos llamados que tiene Dios hoy para nosotros. Primero, permitir que sea Señor en todo. Ser Señor es lo que dice, ser Señor en todo, en otras palabras, es lo que dice el proverbista en el capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Hay veredas torcidas, hay veredas que están como chuncas, hay veredas que no tienen un buen horizonte, hay veredas que están muy oscuras, hay veredas que se ha levantado quizás mucha hojarasca, hay mucho pasto y cubre el camino. Quizás esa vereda que miras en esa condición está haciendo falta reconocerla delante de Dios para que se enderezca. Permitir ser Señor de todo a Jesús es aceptar que Dios solamente no viene a la iglesia o está en la iglesia con nosotros. Es empezar a llevar a Dios a tu trabajo. Es empezar a hacer sentir a tu alrededor que tú eres hijo de Dios. Que en medio de la circunstancia tú puedes hacer brillar porque en ti está la luz y es Jesús. Y si de pronto vienes por primera vez, entonces va a ser el tiempo de que aceptes al Señor y le permites que gobierne toda tu vida y a su vez te levante. Y ahora donde vayas, que la gente diga sin vergüenza alguna, sin pena alguna, Jesús es mi Señor. Es aceptar que Jesús camina conmigo y está dentro de la iglesia, va a mi trabajo, pero cuando paso la puerta de la habitación, también está ahí. Y está ahí no solamente porque se pueda incurrir en la pornografía o en la masturbación, está ahí porque también mira
¿Cómo tratas a tu esposa? Porque si el trato a tu esposa no es como dice la palabra, entonces hay un pecado oculto. Trata a tu esposa como a vaso más frágil. Y hay hombres que pueden caer en lugar de ver como un vaso frágil un objeto sexual, de servicio. Aún en eso, que Jesús pueda entrar contigo en tu habitación y mire cómo compartes con tu esposa. Que Jesús vea el padre que eres para tus hijos. Me parece genial que hagas el devocional con ellos, que le leas la Biblia, que le ores. Pero eso no será lo que más marcará su corazón. Esa es una parte. Pero si eso no mira a un padre que trate a su esposa, a la mamá, al ser que más ama, como vaso más frágil, difícilmente la semilla que está sembrando va a florecer. Porque grita más las imágenes que las palabras en el corazón del hombre. Al corazón del hombre le grita más lo que se testifica que en muchas ocasiones lo que se le lee. Por eso permitamos ser Señor también allí, y que podamos decir con libertad: Señor, ven, siéntate conmigo, puedes entrar a mi Facebook. Señor, puedes entrar a mi Instagram. Señor, puedes ingresar a X, anteriormente Twitter. Señor, puedes ingresar conmigo a TikTok. Te puedes sentar y mirar que cuando salen mujeres o hombres que no dan nada bueno a mi ser, mi acción no es el deleite, es batallar, es luchar. Yo lo borro, yo lo quito. Puedes entrar, Señor. Puedes mirar lo que miro. También ahí, también permitir que Jesús sea Señor ahí. El miércoles antepasado predicaba a mi esposa y daba un ejemplo que me impactó profundamente. Dijo lo siguiente: cuando estamos con nuestra pareja en algún lugar, no nos quedamos mirando a otra persona del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos va a costar un codazo o un calvazo. O en la casa arreglamos. ¿Usted cree que no lo vi? Y cosas parecidas a estas. Pero más allá de eso, más allá de estar con tu pareja y no mirarla porque sabes que te va a dar un codazo, se va a molestar, no lo hacemos por respeto, no miramos por respeto a ella, está conmigo. Por supuesto, mujeres más bonitas que tu esposa hay, pero vana es la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová. Ay, santo Dios, dele la gloria al que vive. Dele la gloria al que reina. Podrán haber hombres más lindos, pero solo uno es sacerdote. Y si todavía le falta algunas moldeadas, no se preocupe, que Dios le va a terminar de dar los suficientes planazos para que se acabe de formar. Pero ese es el que Dios le entregó. Ahora, no lo hacemos por temor a no dañar nuestra relación. No miramos a otra persona y hasta lo podríamos dejar de hacer, mirar a otra persona por amor. No miramos al sexo opuesto porque nuestra pareja está ahí. Entonces, ¿por qué no tener esa misma actitud con Dios? ¿Por qué no tener la misma actitud con Dios?
Jehová es el Roy. Jehová es el Roy, Jehová es el Dios que me ve, el Dios que todo lo ve. Jehová es omnipresente, nuestro Dios está en todo lugar. Eso significa que todo lo que hacemos, lo que miramos, lo que pensamos, Él lo está viendo. Él lo ve. Ahora, no se trata de vivir en culpa, sino en conciencia. No somos perfectos y fallaremos a veces, pero lo que nunca debe faltar es una actitud de guerra contra todo lo que no glorifica a Dios. Eso sí no debe faltar. No tengamos una actitud de culpa. No somos perfectos, fallaremos a veces, pero que nunca falte en ti una actitud de guerra contra todo lo que no glorifique a Dios, contra todo lo que sea pecado, contra todo lo que entristezca la presencia de Dios. Que siempre haya ese deseo, anhelo y acción en ti. El segundo llamado: volver en amistad con Él. San Juan capítulo 15 versículo 14, en la Dios habla hoy, dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Volvamos en amistad con el que es fiel, porque dice el texto: un amigo vale más. Un amigo da la vida por su hermano. Estaba hablando en el futuro Salomón de lo que iba a significar Jesús para la humanidad. Dios no está buscando una obediencia externa. No, Dios quiere ser tu amigo. Una cercanía, una relación real. Vuélvete amigo. Ábrele el corazón y dile: Señor, yo quiero hacer lo que tú me mandas. No puedo, es difícil, es imposible. Es imposible para mí dejar de tomar, es imposible. La ira me controla, reacciono, insulto a mis hijos, trato mal a mi pareja. Es imposible dejar la pornografía, la masturbación, la mentira. Es imposible dejar de hacer negocios malos, negocios llenos de malicia, porque si no, nunca voy a tener dinero. Es imposible, Dios. Pues si es así, entonces quiero recordarte el joven rico, porque él se acercó a Jesús y le dijo: Señor, todos los mandamientos he cumplido. Y Jesús le dijo: bien hecho, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se fue, pero no a vender, a seguir gastando su platica, porque nunca volvió. Y los discípulos se asustaron y le dijeron: Señor, entonces, ¿quién será salvo? Y el Señor les dijo: no se preocupen, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vuélvete amigo de Dios. Desnuda tu corazón. Dile: Señor, para mí es imposible, pero para ti sí. Dame fuerza para yo caminar contigo. Y te aseguro que tu relación con Dios no va a ser de un hombre capataz con un juguete, sino de un amigo que cuando te sientas caer te pondrá el hombro para sostenerte, pero no te deja. Mientras tu corazón esté desnudo para pedir ayuda en el momento que sea, la circunstancia que sea, el lugar donde sea. En el año 1988, un señor, Iván Lester Maguire,
paracaidista experto, con más de 800 saltos en sus saberes. Fue contratado por una empresa de paracaidismo para que hiciera una grabación de todo el proceso de lanzarse en paracaídas. Y el hombre efectivamente contrató a alguien, usó su cámara y grabó a la persona que se iba colocando su atuendo, su maletín de paracaídas. Se lanzó y él se lanzó atrás de él, grabándolo. El problema fue que cuando fue a jalar la tira para abrir el paracaídas, no se había puesto el maletín del paracaídas, sino el maletín de la cámara. Y muere. En el video está cómo va cayendo y muere. Y es que a veces nos creemos muy expertos y pensamos que sabemos cómo hacer, cómo va y dónde va. Quiero recordarte hoy que somos imperfectos, necesitados del Dios perfecto. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. No nos creamos sabios en cómo manejar las cosas. No vaya a ser que de pronto cuando revises no tengas el maletín del paracaídas, sino el de la cámara. Y quiero preguntarle a alguien. ¿Alguien quiere revivir para Dios? ¿Alguien desea revivir para Dios? ¿Alguien desea, así como Ezequiel le dijo al pueblo: hoy voy a soplar y los huesos volverán a tener carne, tendones, y por encima de todo eso, que es lo superficial, pondré lo invaluable, mi espíritu? ¿Alguien necesita a Dios aquí? ¿Alguien necesita volver a Dios? Todos han pecado. Si usted junto a mí se quiere acercar a Dios, porque ha examinado y ha encontrado que hay situaciones que necesitan desnudarse delante de Dios, y que de pronto ha tenido la actitud del paracaidista creyéndose experto, pero hoy decide hacerse como niño frágil y decirle: Dios, aquí estoy, trátame como papá. Si usted necesita de Dios conmigo, le invito a que pase aquí al frente y los demás se pueden poner sobre sus pies. Si usted cree que el Dios de la gloria, de toda gracia, al santo, puede cambiar la muerte en vida, puede transformar su tristeza en gozo, puede hacer que donde había desesperanza venga esperanza contra esperanza, entonces le invito a que venga acá al frente. Cierre sus ojos.